Bien. Mm. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es EPOC y específicamente, pues lo que tenemos que tratar sobre bueno, redimensionar la situación de EPOC. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces, eh, específicamente, ahora sí, específicamente, no se queda claro cómo manejar el EPOC y sobre todo que no se queda muy bien visto porque, bueno, todo mundo opina que el humo de leña es la principal causa de EPOC y pues en realidad no es así. Para empezar, vamos a darnos cuenta que el problema el EPOC es un problema que sí aqueja a mucha población, hombres y mujeres, pero más que nada el factor más importante de todos es el tabaquismo. Y hablo tabaquismo como actuante, no tabaquismo de segunda mano como aquella persona que convive con el paciente o con la persona que fuma. ¿Y esto qué quiere decir? El paciente que fuma va a tener EPOC. El paciente que convive con él puede tener irritación bronquial comparable con un proceso asmático o como como un paciente hiperreactor. De hecho, en el interrogatorio pediátrico alérgico, se toma uno un tiempo en preguntar a los familiares, a los padres de familia, si fuman frente al niño, porque esto es una de las causas principales de pacientes con asma que no tienen una ascendencia con características asmáticas. Bien, entonces, para empezar, pues hay que darnos cuenta que aquí lo más importante, y es precisamente por eso es que tenemos, o tiendo más que nada a simplificar el conocimiento para que ustedes le puedan poner un sentido a las cosas. Quienes han rotado en el consultorio, pues se darán cuenta que tratamos de agarrarnos de todos lados para poder sacar adelante la consulta del paciente. Y cuando digo a todos lados es de lo que se nos muestra, de lo que se nos enseña y de lo que tiene el paciente y de lo que nosotros sabemos, inclusive de hasta preguntas hasta cierto punto un poco fuera del contexto, pero que te ayuda muchísimo. Entonces, aquí precisamente es que vamos a tener, como decía el señor Miyagi en en la película de Karate Kid, la primera, que era con Pat Morita, decía que cuando se iba a enfrentar, cuando iba a entrar al torneo, le dijo, pues no tienes mucho, pero lo poco que tienes lo tienes bien aprendido. Aquí se trata de eso, se trata de que ustedes tengan la mejor comprensión posible para que puedan utilizarla. Un conocimiento que no se usa es un conocimiento que se olvida con el tiempo. Bien, entonces comenzamos. Y necesito que entiendan esto básicamente. Cuando nosotros vimos en la espirometría esta gráfica, inicialmente hablamos de que el paciente, o sea, más bien, no el paciente, sino nosotros mismos, en este momento estamos utilizando un volumen pulmonar cerca de la mitad, un poco más abajo de la mitad, y a esto le vamos a llamar el volumen corriente. Cuando nosotros tomamos una inspiración profunda, llenamos nuestros pulmones hasta el máximo, es decir, inflamos nuestros pulmones al máximo para tener una reserva pulmonar importante y entonces a le llamamos el volumen inspiratorio de reserva para que posteriormente nosotros tenemos un residuo. Este residuo nos sirve para contener el aire sin necesidad de que tomemos una bocanada adicional, que es el volumen expiratorio de reserva. Y aquí tenemos un último volumen, que es el volumen residual. Como les había explicado en la espirometría, recordarán que el volumen residual está compuesto por aquel volumen que hace o está influenciado por el volumen que tiene el factor sufractante, que el factor sufractante evita que el alveolo y que en general el pulmón se comprime y quede chupado como una uva. Eso es en forma fisiológica, pero aquí ya vamos a entrar en el plano patológico y esto espero que lo tengan bien presente. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Bien, normalmente, y esta definición es la que hizo la ENEC
más o menos ahí por el 1700, y es la definición que da eh, desde esa época y que no ha variado mucho conforme al tiempo. Si ustedes llegaron a leer la definición de la Gold, técnicamente sigue siendo la misma, con algunos cambios. La enfermedad puede comenzar en la infancia y continuar durante muchos años, más a menudo con tos con mucosidad, es decir, tos productiva, catarro que empeora en el invierno y en las mañanas, y que a menudo se acompaña con dificultad para respirar, que podría terminar fatalmente con un catarro sofocante y una vez presente la disnea constante, empeorando por la ansiedad, el ejercicio y adicionalmente por el catarro agudo. Aquí esta definición están hablando precisamente de la infancia y continuar durante muchos años. ¿Por qué está hablando la ENEC de esta situación de la infancia? Pues resulta que este hombre se desarrolló y vivió en la época de la era industrial, el inicio de la etapa industrial. Entonces aquí las fábricas crecen de forma desmedida, obviamente que sin ninguna medida de control contaminante. Y bueno, aquí, por eso precisamente ustedes, cuando ustedes leen los derechos de los niños, uno de los derechos que tienen es que dice que tengo derecho a un nombre. ¿Y esto por qué se saca? Bueno, porque en aquella época, en la época victoriana, en la época cuando estaba el proceso de la industrialización, eh, a los niños no se les ponía un nombre sino hasta después de los 9 años. ¿Por qué? Porque lo que ellos consideraban, lo que la gente consideraba, es que no tenía mucho caso darle un nombre a una persona, en este caso a un niño, antes de los 8 años, porque muy probablemente moriría en ese tiempo. Es decir, que la mortalidad en aquel tiempo, en la infancia, la muerte infantil era muy elevada, porque lógicamente los niños eran utilizados para limpiar chimeneas. De aquí viene también, por ejemplo, los cuentos de Peter Pan, ¿no? Que algunos de ellos eran limpiadores de chimeneas. Entonces eran niños que vivían en una contaminación sumamente desmedida y que lógicamente pues generaban la enfermedad esta. La enfermedad caracterizada por tos, mucosidad, que empeora con los medios y que básicamente en el invierno o las mañanas frescas aumenta la dificultad para respirar y que básicamente es progresiva. Entonces, bueno, de aquí es de donde surge la idea principalmente de que el paciente con EPOC es un paciente que está en contacto con humo de leña o en contacto con cigarro. Bien, ¿dónde empezamos con nuestro principal problema? Fletcher y Peto y Fletcher, hacen un estudio bastante serio, bastante bien pensado para la época, que es la historia natural de la bronquitis crónica y el enfisema en 1976. Este estudio lo que intentó es revisar a 792 pacientes, solo eran hombres entre los 30 y los 59 años, y el estudio duraría 8 años. En este estudio, que fue un estudio bastante serio, por cierto, llegaron a las siguientes conclusiones. Primeramente, hicieron una gráfica donde estudiaron solamente el FEB1. Recuerden que el FEB1 es el que se encarga de medir el volumen de los bronquios de conducción, no los bronquios respiratorios. Y entonces llegaron a esta siguiente conclusión. Encontraron una línea que estaba cerca del 25% del FEB1, que lo consideraban como discapacidad, en términos generales entre el 29 y el 31%. De aquí, bueno, cuando estaban por debajo del 5% del FEB1, pues se podía considerar que el paciente podía caer muerto en cualquier momento. Bien, entonces hicieron tres gráficas. Estas tres gráficas empezaron a partir de los 25 años, que es lo que fisiológicamente se entiende como la plenitud máxima del físico del ser humano. A partir de los 25 años, después de esto, empieza a haber una degradación
por año hay una pérdida de F1 de 30 mililitros a nivel pulmonar, llegando aproximadamente a los 75 años, cerca de una cuarta parte se ha perdido de la cantidad pulmonar. Bueno, entonces, se entiende que básicamente fumadores, no fumadores, ni expuestos a y que sean susceptibles a humo de cigarro, eran estos pacientes y perdían, como ya habíamos quedado, 30 mililitros por año. Luego tenemos aquellos pacientes que fumaban, y estos pacientes que fumaban, independientemente de su tabaquismo, de su intensidad, ellos decían, una vez que fumas ya te amolaste, vas a perder más de 30 mililitros, y en este caso se pierden 60 mililitros por año, de manera irreversible. Entonces, esto es lo primero que dice, o bueno, lo que sigue diciendo Fletcher y Peto. Un fumador jamás se recupera. Pero si dejara de fumar en algún momento dado, el paciente arrepentido va a poder recuperar un poco de esa pérdida y entonces no va a perder los 60 mililitros por año que habitualmente había perdido, sino que va a perder pues no más de 30 mililitros, pero tampoco no los 60 mililitros. Iba a perder una cantidad moderada entre los 30 y los 60 mililitros. Este paciente es el paciente arrepentido. Bien, entonces aquí existen un poquito de problemas en la cuestión investigativa. Están hablando precisamente que los pacientes que fuman irremediablemente nunca iban a llegar a los 75 años. Situación que pues no se respeta en todo el tiempo. Entonces, hay muchos pacientes que viven más de 75 años que están fumando activamente y pues no aparece esta situación. Por otro lado, se tiene que la población que se estudió fue una población de más de 30 años. Entonces, ¿cómo grafican esto antes de los 25? Entonces, aquí existen ciertas fallas y ciertas condiciones en las cuales pues podría haber un problema serio. Y este problema lo hemos estado arrastrando hasta antes del 2010, que entonces se propuso por parte de Agosti, que Agosti propone una cosa. Agosti marca la lesión pulmonar entre un equilibrio entre el desarrollo del órgano y la reparación del órgano, así como su mantenimiento, contra el tejido lesionado acumulado y las lesiones por los cambios, más que nada por el uso o por el tabaquismo. Entonces, bajo este equilibrio o desequilibrio, es decir, que un paciente tenga un equilibrio adecuado, tenga una buena salud pulmonar sin ningún problema, o aquel paciente que tenga un proceso destructivo continuo que puede ocasionar precisamente que el paciente destruya más pulmón que de lo que lo pueda reparar. Entonces, bajo este equilibrio, está marcando dos cosas diferentes. La primera, primero Agosti hace una serie de modificaciones a lo que hablaba Fletcher y Peto acerca de sus trayectorias. Aquí habla de la función pulmonar en forma completa y en porcentaje. Entonces aquí tenemos en esta zona el porcentaje pulmonar y aquí estamos hablando de los años que el paciente va a tener. Y entonces Agosti lo que hace es dividir a estos pacientes en cuatro etapas: la niñez, la adolescencia, el adulto y la vejez. Y aquí entonces partimos tres curvas diferentes. La primera curva es aquellos pacientes que tienen una buena vida, un buen ambiente, un buen ambiente, un buen medio ambiente, una situación nutricional adecuada, y no estoy hablando aquí de dinero, estoy hablando aquí básicamente de que las condiciones, el embarazo, la genética y la alimentación que se tiene en la niñez es una forma adecuada y por lo tanto el paciente puede tener todas las condiciones para que pueda considerarse como supranormal. El supranormal es aquella persona que tiene una condición pulmonar excelente y esto es precisamente porque tuvo unas condiciones adecuadas a nivel de la infancia, que es en la adolescencia cuando se desarrollan, y entonces aquí es importante la alimentación en este momento de la vida para poder modificarlo. Entonces, hay pacientes que
por su situación física, por su nutrición, por su genética, se encuentran en curvas supranormales. Son aquellos pacientes que en la curva de la población están en ese 5% por arriba de lo normal. Si el paciente tiene la mala decisión de ponerse a fumar, entonces hay una caída importante de la función pulmonar y pasa de ser supranormal a normal. Entonces estos pacientes, aunque fumen, tal pareciera que no les hiciera tanto daño. Sin embargo, sí hay un daño, pero resulta que ellos empezaron de un porcentaje, de una posibilidad mucho mejor comparada que la de una persona normal. Entonces, una persona normal o pseudo normal también puede en algún momento dado tener estas mejorías. El normal, sin necesidad de fumar, puede compararse con un supranormal que está fumando. De aquí viene que algunos, yo creo que conocen algunas personas que inclusive después de un partido de fútbol o de un partido de básquet, después de eso se ponen a fumar tan tranquilamente y tienen una condición más o menos aceptable. Bueno, pues estos pacientes son de estas condiciones. Aquí tenemos entonces la tercera curva o la curva más baja. Esta curva más baja estamos hablando de aquellas personas que están por debajo de lo normal, que las condiciones de salud, las condiciones genéticas y las condiciones ambientales nutricionales también no son específicamente las mejores. Y entonces estos pacientes se desarrollan por debajo de lo normal. Pacientes con talla baja, pacientes con densidad muscular inferior a la normal. Y esto volvemos a lo mismo, no tiene nada que ver la situación del dinero o de la situación económica. Tiene que ver con la situación de salud. Entonces, bueno, estos pacientes que están por debajo de lo normal, si en algún momento dado son capturados al inicio de la adolescencia, entonces ellos con un buen programa nutricional, un buen programa de ejercicios, puede haber una rehabilitación y esta rehabilitación poner al paciente en un estado de normal o de supranormal. Y esto es precisamente la teoría que apoya o la propuesta que se apoya en los países socialistas, como por ejemplo China o como por ejemplo la Unión Soviética, que son aquellos que empiezan a reclutar niños a edades entre los 10, 12 años para poderlos meter en programas de entrenamiento para olimpiadas en gimnasia, en todo esto. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí es, en ese momento pasan a ser parte del presupuesto gubernamental y, bueno, son alimentados y rehabilitados para tener un mejor desarrollo físico. Esto es precisamente lo que hace esta rehabilitación. Y entonces es por ello que de repente tenemos concursantes en las Olimpiadas que no van más allá de los 14 años a hacer sus primeros pininos, cuando pues las condiciones genéticas pues no estaban tan buenas, pero las condiciones ambientales mejoraron para ellos y una adecuada intervención de ejercicio físico y de alimentación bien balanceada pueden mejorar esta situación. Bien, y entonces, ¿qué pasa con aquel paciente que está en la curva mediana, donde el paciente cursa dentro de lo normal, donde, bueno, pues su nutrición no es tan espectacular como la de el supranormal, pero tampoco es tan decadente como la que está debajo de lo normal? Es un paciente que cursa en la mitad dentro de este 90% de la población, y este paciente, si tiene la mala idea de ponerse a fumar, pues estos pacientes son los que decaen de una forma con declinaciones tempranas. Es decir, estos pacientes van a presentar la sintomatología de POC. Y entonces estos pacientes van a caer en enfermedad. Son los pacientes que vemos en la consulta. Y entonces estamos viendo aquí que a nivel población, de todos los pacientes que están fumando, solamente el 40% de la población fumadora llega a presentar síntomas. El resto está en una situación caminando dentro de lo normal a lo pseudo normal. Entonces estos pacientes no van a desarrollar un problema respiratorio sino hasta la vejez tardía o quizá jamás la presenten. Entonces, en este caso,
Estos pacientes, al presentar declinación temprana, este 40% de los pacientes, pues son los que vamos a estar atendiendo, los que van a estar con oxígeno, los que van a estar con medicamentos, los que van a estar con broncodilatadores y que, bueno, a final de cuentas es una gran población, porque a final de cuentas el cigarro es un excelente negocio. Bien, y entonces, ¿qué pasa con aquellos pacientes que están por debajo de lo normal y tienen la mala idea de fumar? Bueno, pues estos pacientes efectivamente, al declinar rápidamente, al no tener una densidad muscular adecuada, pues hay una muerte temprana. Y estos pacientes con muerte temprana, pues lógicamente son los que engruesan la lista de los pacientes que en esta zona, en la zona del tratamiento médico, son aquellos que decaen rápidamente y empiezan a tener problemas de salud relacionados con el problema del EPOC, pero que no necesariamente son puramente respiratorio, como el caso de diabetes, hipertensión, hipertensión pulmonar, problemas de circulación, desnutrición, etcétera. Bien, y entonces el FEB1 aquí lo que hizo fue nuevamente replicar la hazaña de Fletcher y Peto y encontró que sus curvas eran meramente diferentes comparada con el planteamiento del problema que hizo Fletcher y Peto. Aquí encontramos que el FEB1 era la mayoría de los pacientes que no tenían EPOC, pues normalmente se desarrollaban dentro del 80%. El 75% de la población se encontraba sin uso de algún medicamento, sin estar en contacto con cigarro y alguno de ellos hasta con el mismo, ¿no? El 16,9% no tenía POC, pero tenía pulmones pequeños. Aquellos pacientes, y esto cuando pues ya lo han visto en la consulta, aquellos que han pasado, encontramos aquellos pacientes con debilidad diafragmática importante y que tienen una limitación a la actividad física y que desafortunadamente los dictan con EPOC. Y entonces estos pacientes van a tener esa situación, pero son pulmones pequeños, no es un problema de EPOC como tal. El 5,5 va a tener una declinación rápida, pero no es por una situación de evolución, sino es por el EPOC. Es aquellos pacientes que van a declinar rápidamente. Son aquellos de los que van a acudir a nuestra consulta de una manera constante porque son aquellos pacientes que van a estar muy molestos con el EPOC. Y bueno, aquellos pacientes pequeños con lesiones pulmonares y encima de eso, con lesiones por EPOC. Entonces, técnicamente es el 6,1% de estos pacientes. Bien, las causas. Las causas son importantes. El humo del cigarro y el tabaquismo forman precisamente el lugar número uno y casi el único exclusivo del problema del EPOC. Estos pacientes con humo de cigarro van a tener dos tipos de lesiones. Ustedes recuerdan que cuando este, cuando les explicaba lo de la espirometría, habíamos quedado que había dos tipos de bronquios, los bronquios respiratorios y los bronquios de conducción. Cuando nosotros hacemos la inhalación del cigarro por la boca, estamos ya cometiendo un error inicial. El primer error, ¿cuál es? El error es que nosotros estamos inhalando el cigarro por una vía respiratoria equivocada, es decir, la estamos respirando por la boca. Entonces aquí nos estamos saltando las barreras naturales para la depuración del aire. Al respirar nosotros por la nariz, las, los vellos de la nariz, junto con los cornetes, junto con la mucosa nasal, van a encargarse de qué? De atrapar precisamente todas las partículas sólidas y de retener y limitar y precalentar, o en este caso, enfriar el humo del cigarro. Entonces, cuando nosotros inhalamos el cigarro por la boca, el humo que se genera, que es generado en la zona incandescente del cigarro, va a entrar a la friolera cantidad de 640 grados. Estos 640 grados entran directamente a tus bronquios y son enfriados técnicamente con la humedad de tu cuerpo, en este caso del área bronquial más adicionalmente con la mucosa. Entonces empiezas a tener una agresión constante a la mucosa bronquial. ¿El resultado cuál es?
El resultado es que cuando tú sacas el humo de la boca, pues lo estás sacando a tu temperatura corporal, que son 36 grados. Y estos 36 grados, ¿dónde se perdieron todos esos 600 grados que tenías anteriormente? Pues todo eso lo enfriaste con el área respiratoria, los enfriaste con tus bronquios, los enfriaste con tu mucosa. Esto va a generar un proceso inflamatorio agudo. Y no me digan que no, pero hay algunos de ustedes ya fuman, tuvieron la mala idea de estar fumando. Y entonces ustedes me van a decir que si de repente cuando fuman demasiado, por una reunión, por una fiesta, por preocupación, por estrés, por lo que quieran, al día siguiente ustedes tienen un problema de hacer la inhalación profunda y existe un dolor importante. Al momento de tomar aire, ahí sienten el dolor y la molestia. A esto se le llama disfrenia. Entonces el paciente que fuma demasiado tiene disfrenia y este es un caso específico de lesión de las vías respiratorias por quemadura, básicamente. Puede haber otros tipos de lesiones. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al antro y empezamos a oler el hielo seco, que a veces este hielo seco viene perfumado, cuando detectamos esto y estamos bailando en la pista y todo sin ningún problema y estamos inhalando esto, al día siguiente también tenemos esta molestia y esta limitación para respirar. Bueno, el problema de esto es que está la lesión inicial, que es una lesión inflamatoria aguda. Y a esto agrégale todas las sustancias que tiene el cigarro, que en este caso es la nicotina, el alquitrán, los fenoles y todo lo que tiene el cigarro y da como resultado que este se prolonga la inflamación. Lo que hace técnicamente es que el paciente va a irritarse y va a ocasionar lo que nosotros le llamamos el enfisema, es decir, el cierre, el colapso de las vías aéreas respiratorias al momento de la exhalación. Lo que estábamos hablando de la espirometría, si ustedes recuerdan, habíamos visto que lo que entraba era lo que salía en un paciente sano, pero en un paciente enfermo, lo que entraba salía parcialmente y había un residuo y nuevamente volví a inhalar y había un residuo nuevamente, exhalaba y había otro residuo. Y así se le iba llevando continuamente hasta que tuviera un atrapamiento aéreo importante. Ese básicamente es la lesión. La contaminación y la biomasa son de las cosas que uno de repente deberíamos de analizar. Es decir, si no estamos en directo sobre el humo de la leña, como es el castigo azteca, y esto pues, en el códice mendocino, ahí se ve cómo castigan a los niños poniéndoles humo, haciendo quemar humo de chile o plantas de chile, matas de chile, junto al niño que está castigado para que oliera ese humo y terminara sumamente irritado. Bueno, si no tenemos eso, el humo que estamos inhalando, este humo no va a generar ninguna molestia, ninguna irritación tan importante porque la temperatura a la que se inhala no es tanta como la del cigarro en primer lugar, y en segundo lugar, porque es aspirado en ocasiones por la nariz. Y entonces la nariz es la defensa primordial para evitar que entre tizne, en este caso el carbón, y enfríe el aire que estamos respirando. Entonces aquí la contaminación de la biomasa, las infecciones, la genética, el asma, las alteraciones del desarrollo y algunas otras que están de cierto punto desconocidas, son las que pueden ocasionar básicamente el problema del EPOC. Pero no se les olvide el humo de cigarro de primera mano, es decir, el fumador directo va a ocasionar EPOC. El paciente de segunda mano va a recibir la misma cantidad de irritantes que el paciente que está fumando. En este caso, el fenol, el alquitrán, la nicotina, todo eso que está inhalando, pero lo está inhalando a una temperatura ambiente, es decir, ya está enfriado. Y este enfriamiento lo único que va a hacer, digo, y este humo que lo inhalan, lo único que va a hacer en el paciente que está conviviendo con el fumador es una irritación bronquial solamente, muy parecido al problema del asma. En mayor o menor grado, dependiendo de la sensibilidad del paciente, pues va a tener, obviamente, sintomatología. Entonces, lo que va a pasar es que en el momento antes del EPOC,
El paciente va a tener tos, expectoración o disnea, cualquiera de las tres o solamente una o una combinación de dos. Expectoración con disnea, tos con expectoración, disnea y tos, etcétera. Estos pacientes van a tener este problema. La función pulmonar no va a tener limitación al flujo aéreo, es decir, el FEV1 va a estar normalmente respetado al inicio, pero empieza a haber una rápida declinación con el tiempo. Y normalmente lo que hacemos en estos pacientes, hacemos lo que es la difusión de dióxido de carbono. ¿Qué es la difusión? ¿Qué es la difusión de dióxido de carbono? Es una prueba que hacemos nosotros con los pacientes, que les mandamos dióxido de carbono y medimos lo que entra y medimos lo que sale. Entonces aquí hablamos de viabilidad, de la capacidad de intercambio que tenga el pulmón. Recordemos que el monóxido de carbono es más aceptable por los eritrocitos que el oxígeno mismo. Entonces, esto nos sirve para hablar de qué tan viable es el pulmón. Las estructuras vamos a encontrar enfisema, en la placa de tórax vamos a encontrar tamaños pulmonares aumentados, alteraciones de las vías respiratorias, en este caso vamos a encontrar lo que es el colapso temprano de las vías respiratorias pequeñas y la remodelación vascular. Lo que estábamos viendo que las arterias se convierten de ramas a raíces y a raíces delgadas. Si dejamos pasar más tiempo, se genera hipertensión pulmonar y las raíces delgadas se convertirán en raíces gruesas. Y por último, en el EPOC ya declarado, es una enfermedad de viejos, tenemos limitación al flujo aéreo y las funciones pulmonares siempre van a ser anormales. Vamos a tener el diagnóstico de EPOC en la espirometría con una oclusión del FEV1 importante. Las alteraciones en el intercambio gaseoso ya no van a oxigenar adecuadamente. Hay disnea, hay tos, hay expectoración, hay fatiga e inclusive por todos estos síntomas el paciente puede entrar en depresión porque lógicamente ya no es una persona activa. Hay mucho más enfisema, mucha más remodelación de remodelación vascular y bueno, ya empieza a haber como comorbilidades, como cuáles, pues puede haber apnea del sueño, hipertensión pulmonar, poliglobulia, todo ello por la oxigenación baja. Bien, aquí estamos viendo estudios histológicos, histopatológicos de lo que es un bronquio ya afectado por el EPOC. Aquí estamos hablando de un bronquio respiratorio. Recordemos que los bronquios respiratorios pueden ser colapsables. Aquí olvidé poner un bronquio normal, pero bueno, el bronquio normal es circular. En este caso estamos viendo un bronquio que ya está modificado en su estructura y está aplanado. Aquí lo que estamos viendo en estas pequeñas franjas verde turquesa son los polimorfos nucleares que están dando el proceso inflamatorio. Aquí estamos viendo otro paciente en la misma división bronquial, en la misma generación bronquial, y lo que estamos viendo es que inicialmente este bronquio, que debería de ser de este tamaño, resulta ser la mitad original de este. Y estamos viendo pinzamientos del bronquio. Estos pinzamientos hacen que la luz del bronquio se reduzca de forma importante. Y aquí empezamos a ver estas organizaciones de fibrina. Y esta fibrina va a impedir que el bronquio se abra adecuadamente. Digámoslo así que son cinturones, son pequeños cinchitos como estos de plástico que le ponemos a las cosas para que no se separen. Son pequeñas zonas de fibrosis que hacen que se reduzca de forma importante la luz del bronquio. Aparte también que ya tenemos aquí secreciones con células desescamadas de la superficie bronquial. Entonces aquí ya tenemos una oclusión física por el pinzamiento, ya no regresa tan fácil el bronquio a un tamaño normal, por eso en la espirometría, cuando le ponemos el broncodilatador, tiene resultados parciales. Y por último, estamos hablando de la máxima expresión del apretamiento, del apretujamiento del bronquio por la fibrina. Hay una cantidad impresionante de pinzamientos y plegamientos del bronquio. El área bronquial es ridícula y encima de eso tiene secreciones que todavía reducen más la cantidad
de aire que puede pasar en ellos. Entonces, estos tres pacientes es la parte evolucionada del paciente. Por esas razones que en estos dos ya empieza a haber colapsos fáciles bronquiales y el paciente empieza a tener enfisema. ¿Cuál es la situación? Lo que estábamos hablando, que el paciente va a empezar a tener un atrapamiento aéreo importante y el paciente entonces va a tener un serio problema. ¿Qué problema va a tener? Esto se acuerdan que era lo que nosotros estábamos teniendo. Imaginemos que es un paciente a la edad de 20 años cuando tiene la mala idea de empezar a fumar y de fumar de forma intensa. ¿El resultado cuál va a ser? Cuando cumpla 50 años y ya no va a tener precisamente esa capacidad y va a fumar de forma intensa. Pues el resultado va a ser este, un atrapamiento aéreo importante y el volumen residual que inicialmente estaba solamente supeditado a la situación del factor sufractante, ahora va a tener un atrapamiento aéreo por el colapso de los bronquios. Y entonces este paciente va a tener esta pequeña área de respiración. Y esto ya es un problema grave, porque nos dificulta a nosotros la posibilidad de medicarlo con algo, con lo que sea. Este paciente ya tiene muy poca inhalación. Y entonces cuando lo vemos en la placa de tórax, vamos a ver esto, un mayor número de costillas, un mayor número de espacios, el espacio es mayor entre costillas, hay una circulación filante, lo que estábamos hablando de la estructura en raíces y en ocasiones hay inversión del diafragma o aplanamiento. Entonces estos pacientes ya no pueden respirar de forma adecuada. Pero bueno, aquí vamos a hablar que el paciente con EPOC no es no es la misma presentación para todos los pacientes. Cada uno tiene una presentación diferente. Y en este caso, hablamos del fenotipo y el predominio. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo en genética es la secuencia, es la expresión física de una secuencia de aminoácidos. Es decir, bajo una secuencia de aminoácidos, tú tienes los ojos verdes, o tú tienes los ojos cafés, o tú tienes el pelo castaño oscuro, o eres rubia, o rubio. Entonces, esta secuencia de genes van a hacer que tengas una presentación física específica. Aquí el fenotipo es la expresión física, pero de la enfermedad. Y principalmente se divide en dos grandes grupos, el paciente exacerbador y el paciente no exacerbador. La exacerbación se entiende como el aumento de los síntomas a partir de una base. Es decir, tienes un paciente que no tiene ningún síntoma, está tranquilo y todo. Cuando tiene una exacerbación, pues empieza con la tos, empieza con la flema, le falta el aire. Bueno, entonces en este caso está teniendo una exacerbación, está teniendo una enfermedad. Pero aquel paciente, por ejemplo, que utiliza oxígeno nada más en las noches y además de esto tiene tos escasa en las mañanas y de repente tiene la exacerbación, ahora requiere de utilizar el oxígeno todo el día y además de eso requiere de aumentar de aumentar su tos y está tosiendo todo el día. Esa es una exacerbación. Y normalmente se incrementa día a día por 4 días. Bien, entonces, el exacerbador se diferencia del no exacerbador porque el no exacerbador se enferma de menos de una vez al año, mientras que el exacerbador es 2 veces o más. Es decir, la exacerbación se entiende cuando tú vas al hospital para ser atendido médicamente porque ya te enfermaste. Y entonces podemos preguntar muchas cosas, pero lo más importante para el EPOC es tenemos que preguntar tres cosas importantes para poder saber qué tipo de paciente es el paciente que tenemos enfrente. Vamos a preguntar la disnea, la tos y la sensibilidad al clima. Esas son las tres cosas que vamos a encontrar en el paciente. Y con base a estas, vamos a nosotros a clasificar al paciente en tres grandes grupos. El paciente enfisematoso, que es aquel paciente que tiene problemas para respirar solamente, es aquel paciente que se ahoga, es aquel paciente que tú le pones oxígeno y es feliz. Este paciente normalmente su placa de tórax la vas a ver con un tamaño pulmonar aumentado.
Este paciente es un paciente que tú le pones el oxígeno las 18 horas del día y le va a ir muy bien. Después tenemos a aquel paciente bronquítico crónico. El bronquítico crónico es un paciente que su principal problema no es la disnea, su principal problema es la expectoración, la flema. Este paciente se levanta por las mañanas tosiendo y empieza a sacar flema abundante, abundante dentro de lo que cabe, porque recordemos que muy abundante, esto ya es reflujo. Pero bueno, son aquellos pacientes que tienen tos, y tienen mucha flema y son los que pueden estar tosiendo todo el día. Y luego tenemos el mal paciente, el paciente overlap, que es aquel paciente que tiene falta de aire, que tiene sensibilidad al clima. Es decir, estos pacientes cuando llega invierno, cuando llega la temporada de lluvias, empiezan a tener chiflidos por todos lados. Estos pacientes son los que se ponen más graves. ¿Quiénes son los que tienen el mejor pronóstico? Los enfisematosos. Se enferman menos. Los bronquíticos crónicos caen en un término intermedio y los más enfermizos son los pacientes con sobreposición. ¿Por qué? Porque tienen una interacción con el clima. Y entonces algo muy importante, estos pacientes, los pacientes con sobreposición, es el único predominio, el único paciente que está autorizado para utilizar esteroides como si fuera un asmático. ¿Por qué? Porque la inflamación en el bronquítico crónico y en el enfisematoso es predominantemente polimorfonuclear y el esteroide no le hace gran cosa a estos pacientes. Sin embargo, el paciente de sobreposición no solamente tiene polimorfonucleares, sino también tiene eosinófilos. Y los eosinófilos, como ustedes lo vieron en la clase de farmacología, los eosinófilos son las células blanco para los esteroides. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿O ya se No, durmieron? doctor. Perfecto. Bueno, entonces, tenemos el pulmón. Y entonces tenemos que los muscarínicos, hipratropio, aclidinio, tiotropio, actúan sobre las vías aéreas gruesas. Estas van a modificar de forma importante el FEB1. Si ustedes leen las guías Gold, van a encontrar que el tiotropio es el medicamento que se utiliza para el tratamiento del EPOC. Y el tiotropio es el medicamento base para compararse con todos los demás. Si ustedes ven las revisiones de las revistas, van a encontrar que tiotropio contra glicopirronio, tiotropio contra clinidinio, que también le va con uno, que también le va con otro. A final de cuentas, estos medicamentos son buenos para el paciente. El hipatropio, como recordamos, es el medicamento que es de corta duración. Va a ayudar al paciente con EPOC a mantener unas vías aéreas permeables. Pero recuerden que su tiempo de presentación, su efecto es un poco tardado. Y por otro lado tenemos los beta 2 agonistas. Los beta 2 agonistas, a diferencia de los muscarínicos, los beta 2 agonistas van a tener una interacción importante en las vías aéreas pequeñas. Salbutamol, salmeterol, formoterol e indacaterol son algunos ejemplos de estos medicamentos, siendo que el salbutamol es el medicamento de corta duración que sirve para esto. Entonces, si ustedes de repente ven un paciente que en su espirometría tiene una lesión respiratoria de vías aéreas pequeñas más importante y más trascendente que de las vías grandes, entonces vamos a utilizar beta-2 agonistas. Por el otro lado, si encuentran ustedes que la lesión es más del FEB1 que del 75-25, entonces vamos a utilizar muscarínicos. Y por último, si encontramos que en ambos casos, tanto están jodidas las vías grandes como las pequeñas, pues entonces ustedes tienen que utilizar ambos medicamentos. Y hay combinaciones de muscarínicos con beta-2 agonistas, glicopironio con indacaterol o aclidinio con indacaterol, formoterol con aclidinio, etcétera. Y algunos pacientes, ya digo, y algunas formulaciones tienen las tres cosas. Es decir, tienen un muscarínico,
tienen un beta 2 agonista y tienen un esteroide. Tienen las tres cosas juntas. ¿En qué se ocupan estos medicamentos? Bueno, en el paciente que tiene básicamente un predominio overlap. Un paciente que tiene sobreposición, estos pacientes les va a ir muy bien con un medicamento que reúna las tres cosas. Aquí empezamos a tener los errores, el tratamiento inicial y el ajuste del EPOC según la guía mexicana. Ya hemos quedado que nosotros podemos tratar al paciente dependiendo de las condiciones en las cuales se presenta. Sin embargo, aquí el paso 1 utilizan indistintamente LAMA o LAMA. Y entonces en este caso, si cuando esto va fallando, utilizan solamente LAMA como que es contradictorio. El paso 2 utilizan combinación de LAMA y LAMA y o utilizan esteroide, específicamente con eosinofilia. Como habíamos quedado, pacientes overlap. Si tú tienes un paciente overlap en esta zona, pues no te la pienses, utiliza el esteroide ya de una vez. ¿Por qué te estás esperando al paso 2? El paso 3 es la triple terapia, exacerbaciones y pacientes con eosinofilia. Y el paso 4 ya utilizas medicamentos adicionales como el caso de esteroide inhalado, roflumilast, acitromicina, medicamentos que en algún momento dado podrían ayudar de forma indirecta a los pacientes. El uso de los esteroides en el EPOC. El uso del esteroide en el EPOC, como ya hemos quedado, es que no tiene un fundamento básico para los pacientes bronquíticos crónicos y para los pacientes enfisematosos. En pacientes con sobreposición se recomienda su uso y en cualquier exacerbación de cualquier fenotipo, es decir, un paciente enfisematoso que se enferma, que le da neumonía, por ejemplo, o un paciente bronquítico crónico que se le infectan sus secreciones y termina en neumonía, pues entonces puedes utilizar esteroide como medicamento de ayuda para salir adelante. Pero una vez que ya esté recuperado, pues tienes que regresarlo a sus medicaciones anteriores para que no ocurra otro problema. Algo muy importante es que el uso de esteroide sistémico es un recurso adecuado para los pacientes con problemas respiratorios y entonces se recomiendan 40 gramos de prednisona o el equivalente para mantenerlo a una dosis única todas las mañanas. Y básicamente son 10 días. Ahora, ya tenemos al paciente con EPOC en nuestro consultorio. Así como nosotros estamos empeñados en revisar solamente tres cosas, lo que es clima, tos y disnea, ahora el paciente con exacerbación, vamos a revisarle tres cosas y le pueden revisar la que ustedes quieran, pero que no les deje pasar estas tres cosas. Cantidad de expectoración. Aquí, don Teofilito, usted, ¿cómo ha sido su flema de forma habitual? No, pues que yo tengo flema solamente en las mañanas. Y ahorita, en los últimos 4 días, ¿cómo le ha ido? No, la flema aumentó, ya estoy expectorando todo el día. Entonces, cantidad de expectoración, un punto. Disnea. Oiga, don Teofilito, ¿usted está utilizando oxígeno? No. Perfecto. ¿Y cómo ha estado ahorita? No, es que ya me prestaron un tanque de oxígeno porque me hace falta el aire. Bueno, entonces aquí hay un punto a favor de disnea. Entonces ya llevamos 2 puntos. Calidad de la expectoración. Oiga, don Teofilito, me acuerdo que me dijo que su flema aumentó su flema. No, pues que sí. Ok, la flema cambió de color. Pues es que mire, la flema era transparente y ahora es verdosa. O mi flema era amarilla y ahorita ya es verdosa. O mi flema era transparente y se convirtió en amarilla. Bueno, entonces aquí tenemos otro puntito. Entonces aquí estamos teniendo 3 puntos. Estos 3 puntos debemos de preguntarlos de forma rigurosa para poder clasificar y saber qué hacer con el paciente. Y entonces Antonicen dice que un grado 1 es aquel paciente que solamente tiene un solo punto. Y entonces este solo punto hacemos observación y solo sintomático. Recordemos que el 75% de las exacerbaciones son de origen viral y no requieren de antibiótico. Entonces lo que tenemos que hacer es tenerlo en observación,
es decir, mandarlo a su casa con antihistamínicos, con medicamentos que sirvan para liquidificar sus flemas, utilizan la acetilcisteína, utilizan esteroide inhalado junto con su beta 2 agonista, con su muscarínico de larga duración, y continuamos así en vigilancia. Pueden ustedes estar revisando al paciente semanalmente para ver cómo va. Grado 2, independientemente de qué puntos sean, disnea, flema o característica de la flema, es antibiótico al doble de tiempo. ¿Qué significa antibiótico al doble de tiempo? Es un paciente que, por ejemplo, le vamos a dar una quinolona, por ejemplo, moxifloxacina. La moxifloxacina, el tratamiento son 7 días. Pues a este paciente le vas a dar 14 días de tratamiento. Le vas a mandar 2 cajas y estas 2 cajas se las tiene que acabar, aunque tenga o no ya síntomas. Entonces le mandas 14 días del medicamento o el medicamento al antibiótico que tú decidas, pero al doble de tiempo con las cantidades adecuadas. Y el grado 3 es hospitalización. Ya te quitas de problemas, este paciente se va a poner muy mal y entonces antes de que se te ponga más mal, mejor lo hospitalizas. Ahora, grado 1, observación y solo sintomático. Grado 2, antibiótico. Y grado 3, hospitalización. Hay una excepción en el grado 1, que si la calidad de expectoración, es decir, que hubo cambio en la coloración, entonces lo tratas como si fuera grado 2. Es decir, antibiótico le mandas al grado 1. Sí y solo si el paciente tiene flemas de diferente color. Si no tiene flemas de diferente color, es sintomático. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí? Doctor, o sea que si el paciente tiene, no sé, el color de su flema pues es blanco, siempre ha sido así, o sea, en ese caso no se da, No se no, da, no se da, cambiado. ok. Pero si el paciente te dice que de ese blanco, de ese blanquecino pasó a ser medio amarillito, pues ya le das antibiótico. Siempre al doble de tiempo. Nunca le dejes uno solo. Y entonces aquí, antonicen 1, lo mandas a su casa. Antonices 2, lo mandas con antibiótico. Cambia su terapéutica de sus inhaladores más esteroide. Y en la antonicen 3, te quitas de tonterías, lo internas. ¿Por qué? Porque se te va a cansar. A la larga, este paciente se te va a enfermar. ¿Ok? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, doctores y doctoras? No, todo bien. De mi parte no, doctor. Perfecto. Bueno, entonces, por ahorita, hasta aquí la dejamos. Nos vemos el día de mañana. Vamos a empezar a ver el tratamiento de neumonías, que ya estamos sobre esto, sobre el proceso infeccioso. Y bueno, pues nada, nos vemos, cuídense por favor y nos vemos mañana. Sí, doctor, gracias. Gracias. Que descanse, Gracias, doctor. doctor.